Saludos cordiales, magíster y audiencia. Mi nombre es Jimmy Ricardo Palma Párraga y hoy, viernes 7 de noviembre del 2025, a las 18 horas p.m., hablaré sobre la unidad 1 y unidad 2 correspondiente a la asignatura Teorías y Sistemas de la Psicología. En la unidad 1 tenemos lo que son los principales enfoques psicológicos. En esta unidad voy a explicar los enfoques que dieron origen a la psicología como ciencia: el estructuralismo, el funcionalismo, la psicología del acto y el enfoque histórico-cultural. La idea es comprender cómo cada uno aportó de una manera distinta a entender la mente y la conducta humana. Introducción a los enfoques psicológicos. La psicología, a lo largo de su historia, ha pasado por diferentes etapas y corrientes. Cada enfoque ha intentado una misma pregunta: ¿cómo funciona la mente y por qué actuamos y cómo lo hacemos? Los primeros psicólogos buscaban convertir la psicología en una ciencia, es decir, estudiarla de manera sistemática, con observación y método. De ahí nacen los primeros enfoques que veremos a continuación. El estructuralismo. Este enfoque fue el primero en ser de manera formal la psicología científica. Su fundador fue Wilhelm Wundt, quien en 1879 creó el primer laboratorio de psicología en Alemania, Leipzig. Wong y su discípulo Edward Titchener se interesaron en estudiar la estructura de la mente, o sea, los componentes básicos de la conciencia: sensaciones, sentimientos e imágenes. Para hacerlo, usaban un método llamado introspección experimental, donde las personas debían describir sus pensamientos o emociones frente a estímulos. Por ejemplo, al observar un objeto o escuchar un sonido, debían decir lo que sentían o pensaban. Aunque este método fue criticado por ser muy subjetivo, el estructuralismo marcó el inicio de la psicología experimental y separó definitivamente esta ciencia de la filosofía. Gracias a él se empezó a estudiar la mente con métodos más controlados y científicos. El funcionalismo. Después aparece el funcionalismo, sobre todo en Estados Unidos, como autores como William James, John Dewey y James Rowland. Ellos pensaban que la psicología no debía centrarse en lo que la mente es, sino en lo que la mente hace, es decir, sus funciones adaptativas. El funcionalismo fue influenciado por las ideas de Charles Darwin, especialmente la evolución y la adaptación. Para esta corriente, los procesos mentales, como pensar o recordar, tienen una función práctica. Ayudan a las personas a adaptarse al entorno y resolver problemas. Además, este enfoque impulsó el desarrollo de la psicología aplicada en áreas como la educación, el trabajo y la clínica. También sentó las bases para el conductismo, que más adelante se enfocaría en el estudio del comportamiento observable. La psicología del acto. La psicología del acto fue propuesta por Franz Brentano. Fue una respuesta crítica al estructuralismo. Brentano planteó que la mente no se puede entender como una suma de contenidos, sino como una serie de actos mentales intencionales. Esto significa que cada proceso mental está dirigido hacia algo. Por ejemplo, cuando recordamos, siempre recordamos algo. Cuando imaginamos algo en particular. A este fenómeno se lo conoce como intencionalidad y es el centro de este enfoque. Aunque no utilizaba métodos experimentales, la psicología del acto fue muy importante porque sirvió de base para la fenomenología y para la comprensión moderna de la conciencia. El enfoque histórico-cultural fue desarrollado por Lev Vygotsky. Propuso una idea completamente nueva: el desarrollo psicológico depende de la interacción social y el contexto cultural en el que vivimos. Vygotsky introdujo el concepto de zona de desarrollo próximo, que es la distancia entre lo que una persona puede hacer por sí sola y lo que puede hacer con la ayuda de otra persona más experimentada. Por ejemplo, un niño puede resolver
un problema con la guía de un adulto o un compañero. Eso demuestra que el aprendizaje impulsa el desarrollo. Vygotsky también habló de las herramientas psicológicas como el lenguaje y los símbolos, que usamos para pensar y comunicarnos. Este enfoque tuvo una gran influencia en la educación moderna, porque demuestra que el aprendizaje se construye socialmente a través del diálogo y la colaboración. Y como conclusión de la unidad 1, nos permite comprender cómo surgieron los primeros enfoques psicológicos y de qué manera cada uno contribuyó al desarrollo de la psicología como ciencia. El estructuralismo con Wilhelm Wundt y Ewald marcó el punto de partida al estudiar la mente desde un método experimental, buscando conocer los elementos básicos de la conciencia. Aunque este fue muy criticado por su carácter subjetivo, representó un gran avance porque estableció la psicología como una disciplina científica independiente de la filosofía. Luego, en el funcionalismo, este, como ya vimos, fue impulsado por William James, John Dewey y James Angel. Ellos hicieron que cambiara el enfoque hacia las funciones mentales, mostrando que la mente sirve para adaptarse al entorno y resolver los problemas de la vida cotidiana. Este movimiento abrió el camino para aplicar la psicología en campos prácticos como la educación, la industria y la salud. Y por otro lado, la psicología del acto, como también vimos, fue propuesta por Frank Brentano, introdujo el concepto de la intencionalidad, que significa que toda actividad mental está dirigida hacia algo. Esta idea fue clave para comprender la relación entre la mente y los objetos de pensamiento, e influyó en corrientes posteriores como la fenomenología y la psicología humanista. Y por último vimos lo que fue el enfoque histórico-cultural por Lev Vygotsky. Este amplió la comprensión del desarrollo humano al destacar la importancia del entorno social, la cultura y el lenguaje. Sus conceptos como la zona de desarrollo próximo y las herramientas psicológicas mostraron que el aprendizaje no solo refleja el desarrollo, sino que lo impulsa, convirtiéndose en la base de muchos modelos educativos actuales. En conjunto, estos enfoques muestran que la psicología es una ciencia dinámica y diversa, que no se limita a una sola perspectiva. Cada teoría aporta una pieza al rompecabezas del comportamiento humano. Unas se enfocan en la mente, otras en la conducta o en la interacción social. Gracias a esta evolución histórica, hoy entendemos que el ser humano es un ser complejo, influido por sus procesos mentales, su entorno cultural y sus experiencias personales. Estudiar estos enfoques no solo nos ayuda a conocer los orígenes de la psicología, sino también a valorar la importancia de observar, analizar y comprender la conducta humana desde distintas perspectivas científicas y humanas. Ahora hablaremos sobre la unidad 2, que es el psicoanálisis y las teorías contemporáneas. Esta unidad aborda donde son los aportes del psicoanálisis, las teorías psicodinámicas posteriores y las corrientes contemporáneas como el conductismo, el cognitivismo y las teorías del aprendizaje. Todas estas teorías, aunque diferentes, han contribuido a comprender mejor la mente, la conducta y los procesos de aprendizaje del ser humano. Introducción al psicoanálisis. El psicoanálisis, fundado por Sigmund Freud, marcó una revolución en la historia de la psicología. Freud propuso que gran parte de nuestra conducta está influida por fuerzas inconscientes, es decir, pensamientos y deseos reprimidos que no son accesibles a la conciencia, pero que afectan nuestra forma de sentir, pensar y actuar. Con esta idea, Freud cambió la forma de entender al ser humano, al demostrar que no somos completamente racionales, sino que nuestras emociones, impulsos y experiencias tempranas influyen de manera profunda en nuestra personalidad. Sigmund Freud y la teoría psicoanalítica. Freud desarrolló una teoría completa sobre el funcionamiento de la mente y la personalidad.
En primer lugar, estableció tres niveles de la mente: consciente, preconsciente e inconsciente. El inconsciente, según él, es el nivel más profundo donde se almacenan los deseos, recuerdos y temores reprimidos. Además, explicó la estructura de la personalidad, compuesta por tres instancias: el ello, que representa los impulsos básicos y busca la satisfacción inmediata del placer; el yo, conocido como ego, actúa como medidor entre el ello, el superyo y la realidad. El superyo simboliza la moral, los valores y las normas sociales. Freud también propuso las etapas psicosexuales del desarrollo humano: oral, fálica, de latencia y genital. Cada etapa representa una fuente diferente del placer y aprendizaje. Si un conflicto en alguna de ellas no se resuelve adecuadamente, puede generar una fijación o dificultad en la vida adulta. Para acceder al inconsciente, Freud desarrolló técnicas como la asociación libre, donde el paciente decía todo lo que le venía a la mente; el análisis de los sueños, interpretando los símbolos orítmicos; y el estudio de los actos fallidos, que son errores o lapsus que revelan deseos ocultos. Aunque su teoría ha sido criticada por su falta de comprobación empírica, el psicoanálisis sentó las bases de la psicoterapia moderna y abrió el camino para entender los conflictos internos del ser humano. Teorías psicodinámicas posteriores, por Jung, Adler, Horney y Fromm. Tras Freud, varios autores desarrollaron nuevas ideas que ampliaron y transformaron su legado, dando origen a las llamadas teorías psicodinámicas. Carl Jung, discípulo de Freud, fundó la psicología analítica, en la que él propuso el concepto del inconsciente colectivo, una parte de la mente compartida por toda la humanidad que contiene imágenes y símbolos universales llamados arquetipos, como el héroe, la madre o la sombra. Alfred Adler, creador de la psicología individual, rechazó la visión pesimista de Freud y consideró que la principal motivación humana no es el placer, sino el deseo de superación y también el interés social. Introdujo el concepto de sentimiento de inferioridad, que impulsa a las personas a mejorar y alcanzar metas significativas. Karen Horney, desde una perspectiva cultural, señaló que muchos trastornos no provienen del inconsciente biológico, sino de las relaciones sociales y de la ansiedad básica, que surge cuando las personas no se sienten queridas o seguras. Erich Fromm, finalmente, unió el psicoanálisis con el humanismo y el marxismo, planteando que el ser humano busca amor, libertad y sentido. Consideraba que la sociedad moderna genera alienación y vacío, y que la salud mental implica recuperar la autenticidad y la conexión con los demás. Estos autores mantuvieron la idea central del inconsciente, pero la ampliaron hacia dimensiones más sociales, culturales y existenciales. Conductismo. A partir del siglo XX surge el conductismo, una corriente que buscó darle a la psicología un carácter más científico y objetivo. Su fundador fue John Watson, quien planteó que la psicología debía estudiar únicamente la conducta observable, dejando de lado los procesos mentales. Más adelante, Ivan Pavlov desarrolló el condicionamiento clásico, demostrando que los reflejos pueden aprenderse por asociación. Por ejemplo, un perro puede salivar al escuchar una campana si esa campana ha sido asociada repetidamente con la comida. Skinner amplió estas ideas con el condicionamiento operante, donde el aprendizaje ocurre a través de recompensas o castigos. Una conducta reforzada tiende a repetirse, una castigada tiende a desaparecer.
Finalmente, Albert Bandura aportó la teoría del aprendizaje social, afirmando que aprendemos observando e imitando a los demás y que los modelos de comportamiento influyen poderosamente en la formación de los hábitos y valores. Cognitivismo, cognitivismo y teorías del aprendizaje. El cognitivismo surgió como una respuesta a las limitaciones del conductismo, recuperando el interés por los procesos mentales internos. Esta corriente sostiene que el ser humano procesa la información como un sistema activo, percibe, interpreta, organiza y utiliza el conocimiento para resolver problemas. Jean Piaget explicó que el desarrollo cognitivo ocurre en etapas donde el niño construye su conocimiento mediante la asimilación y la acomodación. Jerome Bronner, por su parte, destacó la importancia del aprendizaje por descubrimiento, donde el estudiante participa activamente en la construcción de su saber. En general, las teorías del aprendizaje actuales integran aportes del conductismo y del cognitivismo, mostrando que, que aprender implica un cambio duradero en la conducta o en el conocimiento, producto de la experiencia y la práctica y la reflexión. En conclusión de la unidad 2, nos permitió comprender cómo la psicología evolucionó desde la exploración del inconsciente hasta el estudio racional de la conducta y los procesos mentales. El psicoanálisis, como vimos, fue creado por Sigmund Freud. Este fue una revolución en el tiempo porque nos mostró que el ser humano no actúa solo por decisiones conscientes, sino que detrás de cada conducta existen deseos, temores y conflictos inconscientes. Su propuesta de la estructura de la personalidad, el ello, el yo y el superyo, nos permitió entender cómo se forman nuestras motivaciones, cómo manejamos las normas sociales y cómo enfrentamos los conflictos internos. Sin embargo, las teorías psicodinámicas posteriores demostraron que la mente humana no puede reducirse únicamente a impulsos biológicos. Autores como vimos que fueron Jung, Adler, Horney y Fromm, ellos ampliaron el pensamiento freudiano, incorporando aspectos sociales, culturales y espirituales. Ellos también consideraron que el ser humano busca la conexión con los demás, la autorrelación y la construcción del significado en su vida. El conductismo cambió el rumbo de la psicología hacia la observación de la conducta y la experimentación. Por los autores como Watson, Pavlov, Skinner y Bandura, pudimos estudiar el comportamiento de forma objetiva, comprendiendo cómo los estímulos, las consecuencias y los modelos influyen en el aprendizaje. Este enfoque nos permitió ampliar la psicología en la educación, la terapia conductual y la modificación de los hábitos. Después, con el tiempo, vimos que surgió el cognitivismo, que retomó la importancia de los procesos internos de la mente, cómo pensamos, recordamos, comprendemos y resolvemos los problemas. Autores como Jean Piaget y Brunner mostraron que el ser humano no solo reacciona ante los estímulos, sino que interpreta activamente la realidad, construyendo su conocimiento a través de la experiencia. En conjunto, estas teorías muestran que la psicología no se ha limitado a una sola forma de entender al ser humano, sino que ha integrado diferentes perspectivas para abarcar su complejidad. El inconsciente del psicoanálisis, la conducta observable del conductismo y los procesos mentales del cognitivismo no son ideas opuestas, sino complementarias. Hoy en día, la psicología moderna combina todos estos aportes, estudia la mente y la conducta desde un enfoque integral, reconociendo que el ser humano está influido por factores biológicos, sociales, culturales y emocionales. Por eso, comprender estas teorías no solo tiene valor académico, sino también práctico, porque nos ayuda a entender mejor por qué actuamos, cómo lo hacemos, cómo aprendemos y de qué manera podemos mejorar nuestro bienestar psicológico y social. Y como último punto, pues tenemos que
Esta unidad nos enseñó que la psicología es una ciencia en constante evolución, que busca explicar el comportamiento humano desde múltiples dimensiones, y que cada teoría con sus aciertos y limitaciones han contribuido a construir una visión más compleja, profunda y humana del ser humano. Muchas gracias por su atención.